Gracias, hermanos. A ver, un aplauso fuerte para sus pastores. Cuida a sus pastores, hermanos, porque yo estoy viajando en todo el país y conozco iglesias que quieren un buen pastor. Cuídalo bien aquí o me lo llevo. No se creen, se creen. Vamos a orar. Levanta las manos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, que ya estás aquí con nosotros. Te damos gracias, Señor, que antes de llegar a este lugar tú ya tenías plan. Y queremos servir, Señor, no nuestros planes, pero los tuyos. Tú eres un Dios de orden y te amamos, te honramos. Pero, Señor, que este sea un día especial donde tú te muevas en nuestras vidas. Te honramos, Señor, te pedimos la unción del Espíritu Santo sobre nosotros y que toda cosa que se lleva a cabo aquí te da honra y te da gloria en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Saluda a 3 personas y pueden tomar sus lugares. Es bueno estar en la casa del Señor, amén. Amamos, hermanos, a sus pastores. Yo tuve el privilegio de ir con el pastor Mike y el pastor Juan a Toppenish el otro día, el viernes, donde el pastor Mike predicó ahí una palabra excelente ahí a la iglesia de Toppenish, que estaban cumpliendo ellos 70 años. Ustedes ya van a cumplir 65 años. Bethel yo creo que 60 años este año. O sea que el Señor estaba en el negocio de plantar iglesias en los 60, pero vamos a esperar que Dios hace algo más en estos años, amén. Yo creo que el mejor viene de camino. Somos hijos de estas iglesias. Estaba yo notando ahí cuando estábamos ahí en Toppenish que muchas de nuestras familias, los primeros trabajos en Washington eran en esa área. Dice mi papá, the hops, ahí esos trabajos es donde llegaron a Washington y mi familia descansó ahí en Othello. They landed there y empezaron ahí a comprar casa en esos años. En 1969 la casa de mi papá costó $19,000 y fue mucho para él. Que con estos pagos de $100 que duraron 40 años. The interest rate, Pastor Mike, was 19% back then. Nosotros no conocemos esos intereses, pero ¿cuántos saben que el Señor es bueno? Nosotros no venimos a este país para quitar nada o robar nada, venimos para trabajar, para establecer familias, para glorificar el nombre del Señor. Y esta iglesia, como otras iglesias, se fundaron en esos años, nunca sabiendo que un día iba a pastorear un Mike Alvarado. Pero el Señor sí sabía. Y el Señor lo preparó a él y a su esposa. Y todo lo que el Señor hizo en sus vidas, le doy gracias a Dios. Los días buenos, le doy gracias. Los días difíciles, le doy gracias a Dios, porque todo eso formó quién son ustedes y el Señor está usando lo que el Señor hizo en sus vidas. Y hermanos, ellos son un ejemplo para cada uno de nosotros, que el Señor puede tomar cosas muy buenas y unas cosas no muy buenas, pero cuando Él está en el plan, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, amén. Yo me recuerdo de niño estar en la iglesia ahí en Bethel, en los martes por la mañana, donde las hermanas se juntaban para orar. Y yo y Adriel y Juan y Eliseo estábamos ahí de niños. Y en esos días no teníamos alfombra, teníamos nomás el piso del linoleo. That's not even a word, but I just made it up. A linoleum floor. Y nosotros estábamos de panza jugando como si éramos parte del ejército, mientras las hermanas estaban orando. Pero ¿cuántos saben cuando estás en un culto de oración, aunque estás jugando, se está metiendo el Espíritu en tu vida? Y el Señor nos ha levantado a ministrar su palabra, pero Él merece toda la honra y toda la gloria, porque nosotros no escogimos, el Señor nos escogió.
Y he tenido el privilegio de trabajar en diferentes ministerios, hermanos, pero cuando yo empecé a conocer lo que estaba haciendo Convoy of Hope en el mundo, como que algo me tomó mi corazón y no me ha dejado ir. Yo era parte de la mesa directiva de Convoy, yo vi cómo estaban creciendo, vi todo lo que estaba pasando ahí, y cuando hubo una oportunidad de empezar a ayudar con ellos a tiempo completo, yo me metí y le dije: Dios, úsame como tú puedes usarme. Amén. Y hemos visto, hermanos, este ministerio crecer bastante. Hace años que viajaba yo al país de Haití, y ahí cuando llegamos en esos días vimos lo que había pasado ahí, porque hubo un gran temblor y muchos padres murieron en esos temblores, en lo que pasó ahí, y los niños estaban sin padres, sin comida, sin ropa, sin nada. Y cuando llegábamos ahí vimos cosas que el Señor estaba haciendo por medio de las escuelas y las iglesias y la comida que nosotros estábamos compartiendo. Y en esos años fue un pastor y llegó para atrás de ese viaje y fue con su congregación con una idea. Dijo: vamos a levantar una ofrenda grande y así lo vamos a hacer, que cada uno de nosotros puede tomar la cuenta del salario del año y dar un día del salario para dar alimento a esos niños que yo vi allá en Haití. Y cuando él hizo eso, se levantó una ofrenda muy grande para ellos, la ofrenda más grande de misiones que jamás habían levantado. Y nosotros tomamos esa idea, y hoy en este día 15 pastores como yo estamos en diferentes iglesias con el mismo plan de traer una palabra de alimento, amén, y de aliento a la congregación, pero también decir: ¿qué podemos hacer nosotros con el Señor? En un día con nuestro salario. Pero todo esto tiene un origen. Y a mí me gustaba mucho leer de niño de Batman y de Superman. Yo no era tan espiritual en esos días. De Spider-Man, el hombre araña. Pero me gustaban las historias de cómo empezaron ellos. Como Bruce Wayne empezó antes de ser Batman, y qué pasó con Clark Kent antes de ser Superman, y Peter Parker antes de ser Spider-Man. ¿Qué es el origen? Porque muchos creen que nomás uno como ministro o pastor o líder, presidente de compañía, que de repente se le vino todo, pero todo tiene un empiezo, un origen. El origen de Convoy of Hope es algo muy especial. Esta es la historia del fundador, Hal Donaldson, y lo vamos a enseñar por medio de un video. We never set out to start Convoy of Hope. We just felt compelled to try and do something. And God took that act of obedience and He grew it into something that none of us ever thought was even possible. My father was a pastor of a small church, and he didn't make a large income, and so our family struggled financially. In 1969, my parents were scheduled to attend a business meeting, and my two younger brothers and sister and I, we were supposed to stay home with a babysitter, but the babysitter was late, and so we all piled in the back of the car, and we'd have to go to the business meeting with our parents. My dad was halfway down the road when he looked in his rearview mirror, and he spotted the babysitter pulling into our driveway. And so my dad made a U-turn, and he dropped the four of us kids off, and we would spend the night with the babysitter after all. About an hour and a half later, there was a knock at our door. And there standing in front of me were two uniformed police officers. And they had come to deliver the news that our parents had been hit by a drunken driver. My father was killed instantly. My mother was seriously injured and was in the hospital fighting for her life. I'll never forget that night, though, because 25 or 30 of our friends and neighbors began to gather in the front yard, and the police officer stepped up to the porch and he looked out over the crowd and he said, "Are there any family members or friends here tonight who are willing to take the children home with them? If not, we'll take them downtown to the station." That night, Bill and Levada Davis, a young couple with kids of their own, they stepped forward and they said, "We'll take them." I think they thought it was going to be a 1 or 2 night sleepover, but we lived with the Davises for many months in their small trailer. And honestly, I think it's because of the Davises that I didn't become angry and bitter.
I owe them a lot. Having experienced injustice, I wanted to be a proponent of justice. And I thought maybe the best way to do that was by becoming a writer. And so right out of college, I took a job as a ghostwriter. And one of my book writing projects took me to Calcutta, India, to write a book for some missionaries. When I arrived, they said, "We want you to interview Mother Teresa for our book." And it was in the course of that interview that she turned the tables on me. She said, "Young man, let me ask you a question. What are you doing to help the poor and the suffering?" And I figured it was probably not a good idea to lie to Mother Teresa. And so I said, "I'm really not doing much of anything." And she responded in a very kind way. She said, "Everyone can do something. Just do the next kind thing that God puts in front of you." I just remember going back to my hotel room after that interview with tears streaming down my face. That night, I opened the window in my hotel room and I could hear the cries of the poor. Here I was in this beautiful hotel and they were living in the streets. I returned to the States and I felt compelled to do something quite unusual, to travel to 8 cities and to live in the streets for 3 days and 3 nights. And I did that. I went to Miami, Atlanta, Chicago, DC, New York, and I had the opportunity to walk the streets after midnight with a hidden tape recorder, interviewing drug addicts and gang members, prostitutes, runaways, and the homeless. I even rode with the police on the midnight shift. And all I can say is that experience, it wrecked me. I just had to do something. So I went to a grocery store and I loaded up a pickup truck with $300 worth of groceries, and I began passing them out to migrant farm workers, families that were living really in poverty. And the gratitude, the smiles I saw on their faces that day was incredible. I'll never forget it. And so I pulled together some of my friends and family members, and I said, "Hey, we're going to start doing what we call care days, outreaches where we fill up pickup trucks and U-Haul trailers, and we'll take the groceries into parks and church parking lots and into the streets." You know, we were just people who said, let's try and do something and just see where it goes. Because doing something is always better than doing nothing. Mathare Valley is one of the poorest places on the planet. It's where 800,000 people live in unbelievable poverty. And I was there for a story that I was writing, and the photographer who was with me on that trip, he said this, he said, "You know how Convoy of Hope could make a difference here." Honestly, I had never even thought about that. I thought Convoy of Hope was to be solely focused on helping children and families in the United States. But that day, a seed was planted inside me. And fast forward 3 years, and we had started a feeding program in Mathare. And it was so fulfilling to see hundreds of children standing in line to receive food. But I sensed strongly that this was just the beginning, that together someday, we would be feeding 1 million children every day. We found that many of the mothers of these children were coming to the feeding program and they were just standing around. And so we began asking ourselves, well, what if we could train these mothers? What if we could help them secure employment? Then they could be feeding their own children. Well, after the first year, we had provided jobs training to about 200 women, and we saw firsthand the great potential. We also saw the opportunity to provide for the community by helping farmers increase their yields some 200 or 300%. You know, it's one thing to have a feeding program for children, and it's another to have a women's empowerment initiative. It's quite another to come alongside farmers. But if you bring them all together, you're multiplying your impact in a community. You're not adding, you're multiplying. And we've seen that in so many communities. We've seen communities come to life. And we've seen children and families transformed by the integration of these programs. This is just the beginning. It's not the end. It's just the beginning. Millions and millions of people are going to receive help. They're going to receive lasting hope.
they're going to escape poverty. That pickup truck, that $300 of groceries, it's going to be multiplied many times over. The script has already been written. I believe that. Our job is just don't mess it up because it's a beautiful script. Amén. Un aplauso al Señor. Decía ahí el hermano que la historia el Señor lo está escribiendo. Nuestra parte no es no interrumpir la historia o arruinar la historia, ¿verdad? Don't mess up the script, decía él. Hermanos, como dije antes, es un placer estar con ustedes y gracias. Gracias por todo lo que ya han hecho con Convoy of Hope. Esta iglesia ha sido una iglesia sobresaliente. Antes, cuando decíamos que Restore City solamente era una iglesia latina, era la iglesia que daba más que cualquier otra iglesia latina en todo el país. Sí, eso merece un aplauso. Yo no le voy a decir al hermano superintendente, pero el distrito, que ustedes son parte de ese distrito, ha dado más que otros distritos, pero es porque unas 2 o 3 iglesias han dado tanto. Y Pastor Mike, eso para mí ha sido una bendición muy grande. Empezar este ministerio hace 5 años que yo empecé y tener amigos como el Pastor Mike, Mary, otros amigos pastores que nos han ayudado fielmente, ha sido un placer. Y yo puedo ir con los otros hermanos en Springfield, Missouri, puedo llegar ahí y decirles, nosotros latinos también podemos. Nosotros también no somos solamente recipientes de la gracia del Señor, pero estamos participando en la gracia del Señor. No solamente recibimos del cielo, nosotros también vamos a participar en el reino de los cielos. Alguien diga amén. Cuando uno da, es participante con el Señor. El Señor más nosotros, hermanos, puede ser milagros. Cuando el Señor nos usa, puede ser milagros. Cuando uno da $1, el Señor puede multiplicar ese dólar mucho, mucho más de lo que nosotros esperábamos. Y el Señor va a hacer cosas hasta más grande. Y todo se trata aquí en este día de darle al Señor un día. Pero el Señor puede hacer cosas grandes en un día, ¿verdad? Usamos esta palabra siempre, la palabra día. A ver, nosotros decimos cosas como tenga buen. A ver, otra vez, tenga buen. Estoy teniendo un mal día. ¿Cómo estuvo tú? ¿Verdad? Cada día tiene su propio afán. Es un nuevo, ¿verdad? Algún día voy a conocer a esa persona y me voy a casar con esa persona. Así esperábamos nosotros los que estamos casados. Y si estás casado, no debes de orar así. Hoy quiero responder a 3 preguntas. ¿Qué hizo Dios en un día? ¿Qué puede ser el Señor en un día? ¿Y qué hará Dios con nosotros en un día? El Señor Él creó todo y Él creó el día. Y vamos a empezar aquí en Génesis. Yo no voy a predicar toda la palabra del Señor, aunque me encanta la palabra de Dios, pero sí vamos a empezar en el principio. Y quiero contarles una historia que en los otros servicios no tenía sentido, pero aquí sí. Yo tenía un amigo americano llamado Zach. Y Zach se restauró en un ministerio en Fremont, California, un ministerio de como de Teen Challenge, era un poquito diferente, se llamaba Teen Reach, y él estaba en una iglesia hispana, pero él era americano, gringo completamente. Y Zach me dice un día, yo todavía lo conozco, Pastor Mike ya tiene él como 48 años, pero desde ese entonces el Señor lo salvó en una iglesia hispana. Y él me dice, como americano, me dice, Pastor Nick, yo ya sé español. Y le dije, ¿y cómo? Pues yo aprendí en la iglesia. A ver, dime en español lo que sabes. Y dice, I know Spanish. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Wow, Zach, ¿y cómo aprendiste eso? No, fue un canto que cantaban todos los domingos. En el principio, él es, ¿verdad? Y me hace recordar de Zach, porque aquí la palabra nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía, amén, se movía y todavía se está moviendo sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Me encanta que la palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor habla, cosas ocurren. Señor, habla sobre nosotros. Habla, Señor, de mí. Amén. Habla sobre mí. Y vio Dios que la luz era buena, entonces separó la luz de las tinieblas. El versículo 5 dice, Dios llamó la luz día y las tinieblas noche, y pasó la tarde y llegó la mañana. Este fue ¿qué? El primer día. El Señor tenía el concepto de día, y el Señor le encanta entrar a uno de nuestros días para cambiar todo, para cambiarnos a nosotros, para cambiar circunstancias, para traer milagros, para traer victorias en el nombre del Señor. Un día el Señor formó al hombre, amén. Y un día el Señor sopló en su rostro y él empezó, ¿verdad?, vivir. Un día Adán y Eva pecaron, pero un día el Señor mandó uno que iba a venir y tramposar a Satanás, ¿verdad? Un día Dios le dijo a Noé que construyera una arca, y todo el mundo se estaba riendo de Noé, pero un día empezó a llover. Un día Abraham fue padre en su vejez. Un día Jacob luchó con Dios y fue bendecido. Un día José pasó del pozo al palacio. Un día llamó Moisés desde una zarza ardiente. Otro canto que cantábamos en los tiempos antiguos, amén. Un día el ejército de Faraón se ahogó. Un día los muros de Jericó cayeron. Un día Goliat cayó ante un pastorcillo. Un día en medio del fuego apareció un cuarto hombre y 3 fueron librados. Todo eso ocurrió en un día, y cuando el Señor entra a una vida, un milagro ocurre en ese día. Este es el día que hizo el Señor. Este día el Señor puede hacer algo en tu vida. Amén. Y cada día que nos levantamos en la mañana debemos de bendecir al Señor y decirle una vez más, Señor, yo te entrego, este día es tuyo, úsame, bendígame, úsame como alguien que puede ser usado como un vaso del Señor. Un día, hermano, la palabra nos dice que tú y tu casa serán salvos. Y yo estoy firme en esa promesa. Aunque tengo hermanos o primos o otras personas que ahorita no sirven al Señor, yo estoy puesto en esa promesa de Dios que un día serán salvos. Si tú tienes un hijo, un nieto, alguien que tú amas y no está caminando con el Señor, no te rindes. No te rindes. Pídele al Señor su promesa. Señor, tú me prometiste que yo y mi familia y toda mi casa serán salvos. Y yo lo creo en el nombre del Señor. Un día toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Un día, hermanos, y un día yo creo que muy pronto volverá Jesús para su iglesia, su novia, nosotros que creemos en Él. Somos parte de un reino de Dios. Somos miembros de una iglesia local, pero también somos miembros de una iglesia que es celestial, la novia del Señor. Y un día volverá el Señor y vamos a tener una boda mejor que cualquier otra boda en la historia de la humanidad. Y en esa boda yo creo con todo mi corazón que va a haber carne asada para todos. Alguien diga amén. La segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Al contrario, es paciente con nosotros, con ustedes dice, pero yo digo con nosotros,
no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene una promesa para nosotros, y aunque a veces nos quejamos, Señor, Señor, ¿por qué tomas tanto tiempo? ¿Cuántos creen que el tiempo del Señor es mejor que nuestro tiempo? Sus promesas, Él no se olvida de sus promesas, se van a cumplir en el nombre del Señor. Yo sé que el Señor ha hecho grandes cosas en un día, y la palabra me enseña que si Él lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Algunos de ustedes se recuerdan cuando teníamos siempre servicios de testimonio. Ahora no tenemos tanto los servicios de testimonio porque los hermanos I'm going to use a very, very Spanglish word, se chiflaban. Agarraban el micrófono. Yo tenía un tío, mío no, el tío de Juan. Se ponía a testificar, hermanos, y yo no voy a decir nombres porque algunos lo conocen, pero agarraba el micrófono y él empezaba a hablar tanto de lo que él hacía en el mundo. Yo andaba con mujeres, yo andaba con pistolas, yo andaba con esto, y por media hora, hermanos. Pero el Señor me salvó y se sentaba. Y yo decía, para mí eso no es testimonio. Sí es testimonio que el Señor lo cambió, pero debe de haber fruto, amén. Debemos de también testificar de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida hoy. Porque si todo eso decimos sin Dios, ¿qué estamos haciendo con Dios? Amén. Amén. Pero lo que sí me gustaba de los tiempos de testimonio es ese recuerdo que si el Señor lo hizo para él, lo puede ser para mí. Si el Señor lo hizo para mi tío, lo puede ser para mi otro tío también. Amén. Y así, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, debemos de ver verdades en la palabra del Señor, que si el Señor lo hizo una vez, lo puede ser otra vez. Y todo eso está establecido en lo que hizo el Señor en un día, porque un día murió Dios en la cruz. Amén. Pero un día el Señor resucitó. Todo eso ocurrió en 3 días. El Señor cambió todo. Todo lo que nosotros somos basado en 3 días. El día que murió, el día que se enteró, y en el día segundo, hermanos, Él fue y se robó unas llaves, ¿verdad? Las llaves del infierno, de la muerte. Ahora el infierno y la muerte no tienen parte ni suerte con nosotros. Este mundo no es mi hogar. Y el Señor escoge llevarme. Yo no estoy en una tumba, yo me levanto con Él. Somos resucitados con Él. Pero yo me fijé estudiando la palabra que ser resucitado, uno no tiene que esperar hasta que se muere físicamente para ser resucitado. Mira lo que dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente ¿con quién? Si tenemos vida juntamente con Cristo, la vida debe ser buena. Debemos tener cara de sonrisa, no cara de limón. Porque tenemos vida juntamente con el Señor Jesucristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos va a resucitar. Sí nos va a resucitar, pero dice aquí, ya nos resucitó. Eso quiere decir cuando tú vienes a los pies de Cristo y el Señor Cristo toma parte en tu vida, que es dueño de tu vida, que Él te salva, inmediatamente algo en ti resucita. Una nueva vida, eres una persona nueva. Lo viejo se pasó y lo nuevo está establecido. Eres persona nueva. Jesús nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales. Estamos sentados con Él, hermanos. Ayer tuve el privilegio de ver, iba a decir watchar, but I got better Spanish now. Estaba viendo watchando ya el juego de pelota del World Series. ¿Cuánto lo vieron? Está bien, hermano, confésalo. Aunque son fanáticos de los marineros todavía, el béisbol es béisbol. Tuve el privilegio de estar con mi papá. Él va a cumplir 93 años el 16 de diciembre.
Si el Señor le guarda hasta ese tiempo, 93 años, y no todo el tiempo yo he estado aquí durante el World Series y yo había servicio, yo no sé qué más en Otelo, pero yo dije, yo tengo servicio especial con mi papá. Voy a sentarme con él, vamos a comer bien y vamos a ver el juego. Y empezó a decir mi hermana que estaba ahí y su esposo es un fanático de los Dodgers, y estaba gritando, pero yo le doy gracias al Señor que ningún maldición se salió de sus labios. Él honró al Señor y a su familia, but man, he got excited. Pero mi hermana empieza a decir, Nick, ¿tú sabes cuánto cuestan los boletos para estar ahí? En los asientos peores, en ese lugar en Canadá. Y le dije, yo no sé. Dijo, de $2,000 a $2,500 para un asiento que estás a mero arriba, que mi asiento aquí en esta sala es mucho mejor que el asiento que tienen ellos. Pero para decir, yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando Shohei Ohtani estaba picheando, lanzando, ¿verdad? When he was pitching. Y dice el hermano Juan que ahora todos los mexicanos de Los Ángeles van a empezar a llamar a sus hijos que están haciendo Shohei Martínez, Shohei Suárez, ¿verdad? O Ohtani Sánchez, yo no sé. Pero estábamos viendo ahí, estaba yo pensando, si esas sillas que ni puedes ver tienen un precio especial, ¿qué más la silla que el Señor nos quiere sentar? Sillas celestiales, donde tú tienes una silla de VIP, una persona muy importante, que tú tienes la mejor silla en la casa. No hay mejor silla en la casa que la silla que está encima del Señor. Eso quiere decir, cuando nosotros oramos al Señor, no tenemos que gritar como si el Señor no nos oye. Hey, are you up there? No, está aquí y estamos sentados con Él. Y podemos decirle al Señor, no necesitamos otro sacerdote, Él es nuestro sacerdote principal. Y podemos decirle al Señor, Señor, aquí estoy, platica conmigo, habla conmigo, ayúdame, bendígame, Señor, ayúdame a ser de bendición a otra persona. Estamos ahí sentados con el Señor. Todo eso ocurrió en un día cuando el Señor te salvó. Y por eso, hermanos, el Señor puede hacer mucho más. Un día dice la palabra que el hijo pródigo volvió a casa. Eso quiere decir que tu hijo pródigo puede volver a casa. Un día Pedro pasó de negar al Señor 3 veces. Cuando él predicó se salvaron 3,000 personas. Y se lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Un día la vida de mi papá cambió completamente. Aquí hay un retrato de mi papá cuando era joven y cuando estaba un poquito más mayor. Ese retrato, Pastor Juan, you were there, you and Leila were there, I believe. Ese fue cuando se recasaron a los 50 años. Yo hice la ceremonia, los casé de nuevo y mantenieron ese matrimonio hasta que se fue mi mamá al cielo. So I tied a good one. Pero el que está al otro lado, hermano, es ese Porfirio, y el otro Porfirio son 2 diferentes personas. Porque el que está en un lado, él vino a los pies de Cristo porque mi mamá le dijo que si te quieres casar conmigo, tienes que venir a la iglesia y tienes que ser salvo. ¿Y cómo haces eso? Pues vienes a la iglesia y levantas la mano, vas al altar. Ok, yo lo hago. Y él fue y hizo y se casó. Pero ¿cuántos saben que hay gente que se salva y a otros que se salvan? Pero él hizo el acto, pero yo creo en mi corazón que el Señor le dijo, ¿me quieres? ¿O qué me voy a meter? Y se trastornó él, empezó a vivir una vida peor que antes, porque no podía él cumplir lo que el Señor quería hacer en su vida y manejar a su vida antigua. Y el Señor lo pescó. ¿Sabes cómo pasó, hermanos? Mi hermana, unos de ustedes han oído a mi hermana cantar, mi hermana mayor. Ella desde niña estaba cantando y ella le agarraba el pantalón así y le decía, papi, llévame a la iglesia, voy a cantar. Y él movía su mano, quítate. Y se iba a tomar o para estar con sus amigos o sus hermanos o sus primos y hacer cosas que un cristiano no debe hacer.
Y estaba en una cantina un día y él sentía que alguien le agarraba el pantalón. Y fue para quitar la mano de mi hermana, pero mi hermana no estaba ahí. Era el Señor. Y el Espíritu Santo le estaba agarrando por el pantalón. Y él dijo, yo voy a regresar. Y cuando tenga oportunidad voy a ir a una iglesia. Y me voy a entregar verdaderamente. Y a ver lo que quiere hacer el Señor conmigo. Esa persona que está en un lado es muy diferente que la otra persona que está en el otro lado. Y ya va a tener 93 años. Todo mi niñez, hasta que yo me fui a estudiar, él fue el que dirigía los cantos de Otelo. Pero muchos no saben que fue un día que el Señor lo cambió completamente. Y el otro Porfirio ya no es una persona, ya no se conoce, es una persona diferente, una persona nueva en el Señor. Y si el Señor lo hizo una vez, lo puede hacer en tu vida. Lo puede hacer en la vida de tu hijo, lo puede hacer en la vida de tu hermano, de tu vecino, porque el Señor hace grandes cosas en un día. Amén. Tengo otra pregunta. ¿Qué hará Dios con nosotros en un día? Dios más nosotros va a haber milagros. Si yo digo 1 más 1 es 2, mira, Dios más nosotros es milagros. Van a salir milagros. El Señor puede hacer milagros en tu vida cuando tú te juntas con el Señor y con sus planes. Juan 6:9, había un niño que dio su almuerzo y alimentó, ¿cuántos? Más de 5,000. Dice la palabra que 5,000, pero dicen los teólogos que había 5,000 hombres. Imagínense si los hombres trajeron una esposa, o los que tenían dos, yo no sé, no. Uno dice, pastor, en la Biblia dice que tenían más de una esposa, yo quiero más de una. Y el pastor le dice, ni puedes con una. Ama la una que tienes, amén. Pero ellos vinieron con la esposa, los niños estaban ahí, no tenían nada, no tenían comida. Y un niño trajo lo poco que tenía. Pero yo he visto esa historia y he notado que en esa historia el Señor les dice a los discípulos, ellos vienen con el Señor y dicen, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Y el Señor les dice una cosa, darles de comer. ¿Cómo le vamos a dar a comer, Señor? No tenemos nada, solamente tenemos este poquito de este niño. Dales de comer. Y cuando el Señor mira a los niños necesitados en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, en África, en otras partes del mundo, cuando el Señor mira gente necesitada en Moses Lake, Él dice, dales de comer. Pero Señor, tú tienes todo. Sí, pero yo te voy a usar a ti. Y si tú me das lo que tú tienes, yo puedo matemáticamente ser mucho más si me das lo que tienes. Señor, yo tengo poco, pues dale lo poco. No es el mismo que vamos a dar cada uno, pero con el mismo sacrificio. Amén. Hermano, no nos vamos a olvidar de dónde venimos. Hemos estado con personas en diferentes lugares donde el sueldo de un mes es mucho menos que el sueldo aquí en unos 6 horas. Ustedes se recuerdan, algunos de ustedes se recuerdan. Hay lugares en el mundo donde en todo el mes se hace $5. En Cuba, hermanos, donde estamos, Convoy of Hope ya está ahí. En Cuba, para comer un pollo en un mes es un milagro. Y nosotros estamos a veces quejándonos que no tenemos suficientes frijoles para la casa. El Señor nos puede usar de una manera mucho más. No estoy aquí para hacer que alguien se siente mal por lo que tiene. No, solamente comparte lo que el Señor te pida. Y vas a ver que el Señor te va a cumplir cada necesidad en tu casa. Pero vas a poder también ser usado para dar alimento a mucho más personas. El Señor está haciendo grandes cosas. Con Convoy of Hope estamos ya casi a 700,000 niños cada día escolar que se le están alimentando por medio de las iglesias en los países donde ellos están. Estamos viendo más de 61,000 mujeres y niñas capacitadas
Ese fue el año 2024, ahora estamos haciendo más, pero el reporte no viene hasta enero. Más de 35,000 agricultores fueron capacitados en el 2024 y ahora mucho más. Yo estaba en un lugar en Guatemala que se llama el lugar CADA, el CADA Center. Allí en ese centro hay mujeres que vienen y hoy en día están estudiando 135 mujeres. Pastor Mike, nos dijeron que la mitad de esas mujeres, para darle alimento a los niños, están vendiendo sus cuerpos. Y uno dice, ay, pero ¿cómo puedes tenerlas ahí? Si alguien no les enseña, si alguien no los ama, si alguien no nos da la capacidad para hacer su propio negocio y poder cuidar a sus propios niños, van a seguir en ese estilo de vida. Y vino una hermanita con nosotros, Pastor Mike, una pastora. Vino con nosotros y ellos dijeron, ¿tienen pastora con ustedes? Quisiéramos que la pastora traiga una palabra, porque estas mujeres no tienen confianza de hombres. Y pasó esta hermanita latina, su tío es Dennis Rivera, y ella pasó y empezó a predicar sobre Agar. ¿Se recuerdan la historia de Agar? La otra señora que Abraham tenía al lado. Y cuando ella se va con su niño, el Señor llega donde está ella y dice que es ángel del cielo, que quiere decir que es Cristo antes de nacer. El Señor Cristo estaba con Agar. Uno dice, pero ella no es la escogida, yo sé. Pero mira lo que pasa en la historia. El Señor dice de Agar, yo te veo. Yo te veo. Y ella empezó a decir ahí a estas señoritas, el Señor te veo, te ve, el Señor te ve, el Señor te ve a ti, el Señor te ve a ti. Y cuando ella pidió que ellas levantaran la mano para ser salvas, ninguna levantó la mano. Pero ella dijo, yo quiero que estos pastores van y oran con ustedes. Y cuando nosotros estábamos orando con estas señoritas, las lágrimas, hermanos, nos demostró que el Señor las estaba viendo. Todo eso, todo lo que está pasando en Guatemala, en otros países, está pasando porque iglesias como esta están separando un día de salario para empezar estos programas. Nosotros llegamos donde hay inundaciones, donde hay peligros, donde hay otras cosas. Estamos en Jamaica, donde acaba de destruir un huracán. Llegamos ahí, pero no llegamos ahí nomás para dar alimento durante un tiempecito. Estamos ahí para establecer la iglesia y ayudar a la iglesia, ser la luz para el Señor hasta que el Señor viene. Y estos ministerios de mujeres y estos ministerios para los agricultores, los alimentos para los niños, todo eso empieza porque respondemos a crisis. Pero hay unos hermanos aquí en este día que están pasando por crisis. Y has llegado aquí y dices, yo no tengo problemas como esas hermanitas, pero sí tengo problemas. No ha pasado en mi hogar un huracán, pero a veces se siente como huracán. El mismo Dios que se está moviendo en Guatemala se puede mover en tu hogar. El mismo Dios que está cambiando todo en un día, en este día puede cambiar tu vida para siempre. Puede traer la gloria, la luz del Señor en medio de tiempos difíciles. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Si estás pasando por algo en este día, hermano, yo quiero orar por ti. Yo sé que estamos aquí para levantar una ofrenda. Yo tengo fe que el Señor va a hacer lo que el Señor va a hacer. Hay unos de ustedes que ya están pensando, yo voy a dar tal y tal, pero no. Escuche el Espíritu Santo. Yo no estoy aquí para vender nada. El Espíritu Santo puede ser mucho más. Pero todo eso aparte, si estás aquí y tienes necesidad, el Señor está aquí para tocar tu vida.